Y siempre arranco con la clínica, ¿sí? Este es un Bacillus gram negativo, no es por un lado. Cuidado que no es una enterobacteria. ¿Por qué? Porque es oxidasa positiva, mientras que todas las enterobacterias son oxidasa negativa. Cuidado que es un error muy común. Y además son móviles, se mueven por flagelos, ¿sí? Requiere un medio de cultivo especial que se llama TCBS. Tiene la característica de que no invade la mucosa, por lo tanto nunca van a tener una bacteriemia por vibrio cólera. Su patología principal es la diarrea. ¿Por qué? Porque tiene una toxina que estimula la adenylatociclasa de los enterocitos y produce una desregulación de la permeabilidad, pero muy grande, porque el paciente, la persona puede llegar a perder más o menos entre 5 a 7 litros de agua, por eso en general se produce el fallecimiento por deshidratación severa, ¿sí? Y acá tienen que hablar de que existe el virio cólera, que puede ser no 0,1, que produce diarreas comunes, y la 0,1, que presenta dos biotipos, el clásico y el TOR. Y después tienen distintos serotipos, que son Ogawa, Inagua y Kojima, que se pusieron con estos nombres debido a donde se descubrieron que fue en Japón, ¿sí? Estos son los que, o sea, el vibrio cólera 0,1 es el que produce realmente el cólera propiamente dicho. Caso clínico número 6. No les van a pedir tratamiento de la bacteria en cuestión que le están preguntando, ¿sí? Porque nunca pidió eso, no es que te pone cólera como lo trata, ¿sí? Así que ojo que sí, en esa parte salten. José se presenta con fiebre y este le cuenta que tiene síntomas de 3 semanas, además de sudoración nocturna y dolor articular. El interrogatorio menciona que trabaja en un matadero hace 2 años, o sea que fiebre, dolor articular y que trabaja relacionado con animales. Tiene la característica de que hay una sospecha de brucelosis, ¿sí? En cuestión de la brucelosis, es una zoonosis, o sea, está transmitida por animales, que puede ser vaca, que puede ser chancho, que puede ser, también hay perros con brucelosis, que es una brucela en particular. La más común en la Argentina es Brucella suis o Brucella abortus, y lo que me pueden llegar a preguntar es cómo se hace diagnóstico. Lo primero que tengo que decir es, por supuesto, siempre la clínica. Lo segundo es que es muy difícil su cultivo, es una bacteria muy fastidiosa. Entonces, generalmente se hace diagnóstico con serología. La serología que tengo que poner con los nombres, como dice acá, es rosa de Bengala, BPA y reacción de Hudson. Si los tres son negativos, se sospecha que no tiene brucelosis. Si alguno de los tres es positivo, se tiene que confirmar con fijación de complemento y ELISA. ¿Sí? Ya son estos dos, fijación de complemento y ELISA. Estas son las pruebas que se hacen, no importa, no le van a tomar exactamente esto como se hace. Que la brucela es un coco bacilo gram negativo muy pequeñito, es inmóvil, aerobio, es urea rápida positiva, pero rápida estoy hablando de 1 minuto, ya te da positivas, oxidasa positiva. Es una bacteria de bioseguridad 3 porque es extremadamente contagiosa, no de persona a persona, pero sí cuando uno tiene un cultivo y abre la placa y lo mira la bacteria, tiene que hacer profilaxis. No es porulado, no capsulado, carecen de los factores de virulencia clásicos y en general son bastante resistentes porque muchas veces cuando hay una muerte de un animal hay que prácticamente enterrarlo porque cualquier otro animal se puede contagiar de brucela, ¿sí? Lo tengo que pensar en personas que son veterinarios de grandes animales, en personas que trabajan mataderos, en carniceros, ¿sí? Bien. Esto no importa. Eso es la brucela. ¿Qué es lo fundamental que me pueden preguntar, además de la característica, es cómo se hace diagnóstico, ¿sí? Caso 7. Un adolescente de 13 años empieza con diarrea aguda de características disentéricas, dolor abdominal y malestar general. Sucede después de consumir un parripollo en la vía pública. Se toma una muestra de materia fecal. Siempre que me digan que tiene gastroenteritis, voy a pedir materia fecal. Lo que pasa es que, desde el punto de vista clínico, no puedo decir bien cuál es el patógeno en cuestión, ¿sí? Se siembran todos los medios de cultivo que se utilizan para materia fecal. Recuerden que es una muestra muy sucia, por lo tanto, sí o sí utilizo medios de cultivo selectivos, ¿sí?
No desarrolla nada en todos los medios que sembré y por lo tanto tengo que pensar en una bacteria muy fastidiosa que produce disentería que se llama Campylobacter, ¿sí? ¿Por qué no crece? Bueno, porque las características microbiológicas del Campylobacter, ¿cuáles son? Muy fastidiosa, necesita de un medio especial para crecer que se llama Skirrow, necesita 42 grados y además es microaerófilo. Esas son las características microbiológicas de esa bacteria, ¿sí? O sea, estas, ¿está? Eso, Profe, ¿sí? perdón, una pregunta. ¿No crees en agar chocolate? En realidad crece en cualquier medio de cultivo. Lo que pasa es que lo tenés que poner en microaerofilia. Si no se Ok. pone en microaerofilia no va a crecer. Pero como vengo de una muestra de materia fecal, lo tengo que poner en algo que inhiba a la flora habitual y crezca solamente esa bacteria. Una vez que vos la aislaste del resto, la podés hacer crecer donde quieras. Pero cuando uno usa medios de cultivos selectivos como el Tiger Martin, como el TCBS, es porque está sembrando muestras que están muy contaminadas con otras bacterias y que en general crecen más rápido que la bacteria que yo quiero hacer crecer. Entonces, por eso necesito inhibir el resto de la flora. Una vez que vos ya lo inhibiste la flora y tenés tu bacteria que vos querés, la podés sembrar en cualquier lado. Bien. Em, Tiene capacidad, bueno, de fermentar hidratos de carbono, además es hipurato positiva, que es una de sus características microbiológicas más importantes, y oxidasa y catalasa positiva, ¿sí? La característica de esta bacteria es que viene del contacto con aves, por eso es que lo más común que tenemos acá como contagio es el pollo contaminado y con la crisis económica que vive la Argentina, la gente come más pollo que carne, entonces hay muchos casos de campylobacteriosis, ¿sí? Está tan frecuente como una shigella, ¿eh? Sobreviven mucho y además están todos los pollos y el problema es que en la industria le dan antibióticos a los pollos y esto hace que el Campylobacter desarrolle mecanismos de resistencia, lo cual es un problema. Bien. Bueno, manifestaciones clínicas, órgano invasivo, la materia fecal va a ser disentérica con sangre, leucocitos y pus. El paciente va a tener fiebre y va a tener un dolor abdominal muy semejante a peritonitis, razón por la cual muchos chicos terminaron en cirugía y no era necesario. Y esto yo se los comento nomás por las dudas, que es el Guillain-Barré, que se ha asociado al Campylobacter jejuni del serotipo O19 y que ha causado esta parálisis. ¿Por qué? Porque hay un gangliósido muy parecido del Campylobacter y de una proteína del Campylobacter y el gangliósido de los nervios del cuerpo humano que han hecho que los anticuerpos se unan a ese gangliósido y produzcan parálisis y hay casos de hasta 2 años de parálisis en las personas, ¿sí? ¿Qué otras bacterias producen gastroenteritis y que son de importancia? Una es la Escherichia coli enterohemorrágica, Salmonella, Shigella y Vibrio cólera que ya lo vimos, ¿sí? La Escherichia coli enterohemorrágica es por consumo de carne contaminada principalmente, también produce disentería, principalmente hay sangre en materia fecal y algunos niños, no todos, pueden desarrollar síndrome urémico hemolítico. Entonces acá me puede preguntar cómo Escherichia coli O157H7, que sería el serotipo en particular que lo produce, Escherichia coli enterohemorrágica, o me puede preguntar síndrome urémico hemolítico, ¿quién lo produce? Cuidado que no tienen que poner Shigella. En Argentina, el que produce el síndrome urémico hemolítico es la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? Y es porque tienen que hablar de las si no hablan de las dos toxinas, no les consideran la respuesta. Es la STX1 y STX2. Son las famosas gigatoxina o verotoxina. Cualquiera de las dos formas está bien. Las características de estas toxinas que se internalizan en sangre y llegan a riñón, hacen un inmunocomplejo que se deposita en riñón y esto hace que el epitelio renal empiece a tener necrosis y termina en un síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Y algunos niños lamentablemente terminan en la necesidad de un trasplante, por eso es que
Se está tratando de hacer una vacuna, pero todavía no se logra. Esto tienen que grabárselo, que es la O157H7, porque no es cualquier Escherichia coli. Si ya estudiaron Escherichia coli, saben que hay Escherichia coli buena, Escherichia coli mala, Escherichia coli que hacen patología, pero más o menos, ¿sí? O sea, y el problema que es el bajo inóculo que se necesita, con 100 bacterias es suficiente. Bien, bueno, acá lo importante que tienen que poner es que son sorbitol positivo, por eso que si ya estudiaron les va a decir que o pueden usar un medio cromogénico que se llama 157 o pueden usar el McConkey sorbitol, que es lo que me permite diferenciarlo de otras Escherichia coli que son flora habitual, por eso es el tema, ¿sí? ¿Cómo hago diagnóstico? La detección de toxina por método rápido, PCR y el aislamiento con macoque y sorbitol que viene de la materia fecal. ¿Por qué uso macoque y sorbitol? Bueno, porque imagínense la cantidad de millones de bacterias que tiene la materia fecal. Necesito, como siempre digo, cuando hay una muestra llena de flora habitual, necesito reaislar la bacteria que es de mi interés, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con Shigella? Shigella tienen que recordar que tiene 4 especies. Disenteria E, Flexneri bovidisonei, Flexneri sonei son las más comunes. La Shigella tiene la característica que es inmóvil, no capsulada, no fermenta lactosa, no fermenta citrato, no genera sulfídrico, es invasora de la mucosa intestinal, puede causar bacteriemia y también hace una diarrea disentérica. Es muy importante hacer diagnóstico, o sea, juntar la muestra y hacer diagnóstico y no decir, ay, bueno, puede ser tal cosa, puede ser otra cosa. ¿Por qué? Porque a un niño nunca se le puede dar tratamiento antibiótico si se sospecha de síndrome urémico hemolítico, porque si ustedes le dan antibiótico van a romper más bacterias y esto va a generar mayor cantidad de toxina y va a agravar la patología, ¿sí? Por eso siempre hay que descartar primero síndrome urémico hemolítico. La Shigella también produce diarrea, también con un bajo inóculo infectivo, con 100 bacterias es suficiente, y en general se autolimita. Lo que pasa que, bueno, muchas veces está en la diarrea que produce que algunos terminan en el médico para pedir un poquito de ayuda con un antibiótico, ¿sí? Pero en general todo se autolimita. La Shigella que produce síndrome urémico hemolítico es la Shigella disentería de tipo 1 que no tenemos en la Argentina. Por eso que cuidado con responder. Si me llega a preguntar síndrome urémico hemolítico, usted tiene que poner en Argentina, el principal agente etiológico es Escherichia coli o 157H7. ¿Sí? Y el diagnóstico de todas las gastroenteritis va a ser muy parecido, la clínica, la epidemiología. Y acá voy a hacer un coprocultivo, cuidado con poner copro parasitológico, y sembrar en SS, que este medio se llama Salmonella shigella, y se usa PCR también. Tiene la salmonela. Si me pregunta salmonela, tengo que dividirla en dos. Hay un tipo de salmonela que produce gastroenteritis y hay un tipo de salmonela en particular que produce fiebre tifoidea. Son dos especies diferentes, pero en general la salmonela en sí es un bacilo gram negativo, fermentadora de glucosa, no de lactosa, es móvil, es lisina positiva y bueno, otra cosa no es importante de ella, ¿sí? Las salmonelosis no tifoideas, los reservorios son generalmente los animales, el consumo es por carne contaminada como todas las gastroenteritis. Puede también, el inóculo infectivo es muy elevado, desde 1 millón de bacterias, por eso que hay mucho más casos de Shigella que de Salmonella, y en general se relaciona con el huevo. ¿Por qué? Porque la materia fecal de gallina, que en general se queda en el huevo si es que no lo limpian, tiene Salmonella, ¿sí? Eh, Puede producir también fiebre, vómito, y también cede a las 72 horas, así que en general se autolimita. ¿Qué pasa con la fiebre famosa, fiebre entérica o tifoidea, producida por Salmonella typhi, Salmonella paratyphi? El único reservorio es el hombre y es endémica en India, Centroamérica y Asia. El periodo de incubación es de 3 a 21 días, hay una fiebre prolongada y continua. El dolor abdominal tiene un exantema que son manchas rosadas, no tiene, eso no se produce descamación, sino solamente un exantema. Puede empezar con hepatoesplenomegalia, eso implica sangrado de las encías y puede tener bradicardia.
Bueno, lo que pasa con la salmonela tifoidea o paratifoidea es que uno la consume por vía digestiva, pero no hace su patología inmediatamente en intestino. Primero hace una bacteriemia y se va a depositar en todos los órganos. Por eso que se produce la fiebre continua. ¿Cómo se hace diagnóstico? Y cuidado acá porque no es coprocultivo directamente, sino que en la fiebre tifoidea, dentro de las 3 primeras semanas, el diagnóstico es hemocultivo. Si me llega a tocar fiebre tifoidea, lo primero que tengo que poner es la clínica, después que la persona haya viajado a zona endémica, como por ejemplo la India. Y después tiene que poner que como hace bacteriemia, se toman hemocultivo, ¿sí? Que es la muestra más fácil de tomar en las 3 primeras semanas. Después recién puedo tomar coprocultivo, si es que el paciente sobrevive, porque imagínense que es una patología muy grave, principalmente para gente que no vive en zona endémica. Bueno, los hemocultivos es lo más fácil, pero a veces, bueno, terminan haciendo toma de muestra de médula ósea, de ganglios, ¿no? De punciones, donde la salmonela se puede llegar a meter, ¿sí? Desde el punto de vista de las características microbiológicas de la bacteria son exactamente igual que cualquier salmonela, solamente que tiene otros factores de virulencia. ¿Qué es el caso 8? Bueno, acá tenemos, para ir más rápido simplemente, un niño que tiene una pseudomembrana, ¿sí? Una pseudomembrana que está bien agarradita. Es decir, que si el médico agarra con pinzas esa membrana, la quiere arrancar y va a sangrar porque está bien agarrada. Eso es característico de esta pseudomembrana, ¿sí? Que es causada por Corynebacterium diphtheriae, es decir, la difteria. No hay una difteria hace más o menos 20 años en la Argentina gracias a la vacuna, pero esto no implica que la bacteria haya desaparecido. El único reservorio es el hombre, por lo tanto, si todos se vacunarían, realmente se podría llegar a erradicar. Se contagia por secreciones respiratorias. Hace una patologías en el lugar de la garganta que produce ganglios muy inflamados, el cuello de búfalo, tiene fiebre de inflamación. Si se observan esas amígdalas, tiene esa pseudomembrana que como está tan agarrada, el chico por más que coma o toma agua, que en general es difícil que lo haga por el dolor, no la puede arrancar y si termina tapando todo el tracto respiratorio, produce asfixia. Por eso el problema de la difteria en su momento, ¿no? Y gracias a las toxinas que tiene, que es una exotoxina, puede llegar a producir miocarditis, neuritis, necrosis. No, no todos los pacientes tienen todo, pero bueno, si no se toma a tiempo, puede llegar a ser mortal. ¿Por qué se forma la pseudomembrana? Bueno, esto es una coagulación que se produce después de que la exotoxina con el epitelio, las bacterias, las descamación, el exudado de tipo fibrina, se coagula todo y se forma esa pseudomembrana, que hay que sacarla urgentemente porque si no el chico no puede respirar. Esa membrana que sacan es una muestra que yo puedo sembrar, puedo cultivar para poder sacar el agente etiológico, ¿sí? Pero además también voy a tomar hisopado de fauces, como cualquier faringitis, ¿sí? En este caso, como estoy tomando hisopado de fauces de un lugar que está muy contaminado de bacterias, necesito también utilizar medios especiales para su cultivo, y en este caso va a ser el medio de Loeffler. Este es un bacilo gram positivo en empalizada o en letras chinas. Es aeróbico, es inmóvil, no es capsulado y en general no es fastidioso, pero sí o sí necesito sacarlo con medios selectivos. El diagnóstico de difteria es urgente desde el punto de vista médico, porque no van a esperar a que el microbiólogo le diga si hay difteria o no, porque se murió el chico. Por lo tanto, si se sospecha de difteria, primero se saca la membrana, se saca hisopado de fauces, se le pone la antitoxina y se le da tratamiento antibiótico. Todo eso en el mismo momento, ¿sí? Una vez que se aísla la bacteria, se tienen que hacer la prueba de que es una cepa toxigénica. Y para eso se utiliza una prueba que se llama DELEC. O sea, yo puedo tener Corynebacterium diphtheriae no toxigénico,
que no está haciendo nada, porque sin la toxina a lo sumo puede hacer una faringitis, por lo tanto va a pasar totalmente desapercibida. Y lo que produce realmente la difteria es una cepa de Corynebacterium diphtheriae toxigénica. La vacuna es exactamente la misma que la pentavalente, ya la vimos, y después la triple bacteriana y la doble bacteriana. Es exactamente la misma. Muy bien, hemos llegado al fin. Lo que me quedó sin dar, bueno, en realidad que ya lo deben saber, tengan en cuenta sífilis, sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis congénita. Si lo que le preguntan es lo que responden, no se vayan por las ramas, que me preguntó primaria y respondí todo el resto, ¿sí? O sea, traten de hacer una buena respuesta, pero siempre abocado a lo que él preguntó. Staphylococcus aureus es importantísimo. Eh, de eso puede preguntar características microbiológicas y eh, factores de virulencia, ¿sí? Eso. Después acá me preguntan de antibiótico. Antibiótico siempre toma y te pregunta el nombre de un antibiótico. Y después te pregunta, mecanismo de resistencia, ¿a qué familia pertenece? Eso es puede ser una pregunta. Otra pregunta puede ser vacuna, ¿sí? Últimamente está preguntando mucho que le pongan, no, ustedes todavía no rindieron, pero por ejemplo, una de las vacunas, la de tétano la nombró como 50 veces en el grupo de profes, así que por favor estudienla. La de tétano, que es la misma que la de difteria, que es la misma que la de bordetela, que es la misma que Haemophilus influenzae, ¿sí? Eh, Después puede preguntar. De la vacuna pregunta los componentes, generalmente tienen toxoides, no pregunta exactamente, pero sí, por ejemplo, me tocó pentavalente, tiene que poner todo lo que tiene la vacuna. Me tocó la doble bacteriana, todo lo que tiene la doble bacteriana, ¿sí? Calendarios de vacunación, no se olviden, porque pregunta vacuna, pero tiene que poner calendario, cómo se da esa vacuna, ¿sí? Bien, después, ¿qué más? Ahora está preguntando como con una frase que ustedes eh, justifiquen esa frase. Entonces pone, por ejemplo, por darles un ejemplo nomás, que yo, el Staphylococcus aureus es un bacilo gram negativo que produce celulitis. Bueno, ¿qué tiene que poner ahí, por ejemplo? Bueno, que no, que el Staphylococcus aureus es un coco gram positivo en cadena. No se olviden los gram de las bacterias, por favor. Siempre cuando me preguntan una bacteria, al lado va el gram, así arranco, ¿sí? Y después podemos decir sí produce celulitis debido a que es un patógeno principalmente de piel y partes blandas, ¿sí? Bien, los clostridios son todos móviles, como me preguntan acá, por eso voy respondiendo. Pero bueno, esa es la justificación, ¿sí? De que ustedes justifiquen toda la oración, si es verdadero, si es falso, y si es falso generalmente pone que sea falso, porque obviamente es para que también le respondan qué es lo verdadero de esa respuesta, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué toma de pseudomona? Me preguntan acá. Pseudomona, las características microbiológicas de pseudomona. Los dos no fermentadores que más toma son Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Son bastante parecidos, son no fermentadores, son intrahospitalarios. Las patologías que producen son muy parecidas. Piensen en todo lo que pueda haber en el hospital. En realidad pueden producir cualquier cosa porque en el hospital ya está sondado, el paciente traquetomizado, bla, 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 ¿sí? El recuperatorio, me preguntan acá porque no alcanza con el examen, directamente en la lista van a aparecer como ausentes y van directamente a recuperatorio. O sea, no es que pasa algo. Em, Eso ya no sé nada de la parte administrativa, pero yo sé que si nosotros tenemos la lista y la persona no se presentó, se pone ausente y va directamente al recuperatorio. ¿Qué más les puede preguntar? Profe, ¿Sí? tengo una pregunta, o sea, cuando preguntan características microbiológicas, ahí yo tendría que poner, obviamente,
la tinción de Gram, la morfología, si es bacilo, coco, pruebas bioquímicas, por ejemplo, si es catalasa positivo o Exacto. así. También tengo, por ejemplo, si es capsulado o no capsulado, si es móvil o inmóvil. ¿Y qué más podría poner ahí? O sea, por ejemplo, si es aerobio facultativo o no. ¿Qué más se pone? Y depende mucho de cada bacteria, pero en general son las pruebas que se utilizan para su diagnóstico. Por ejemplo, en Streptococcus pneumoniae va a tener que poner optoquina, en Streptococcus pyogenes bacitracina, en todas las enterobacterias una característica microbiológica que son fermentadoras de glucosa, porque esos Claro. son iguales, si no, no es una enterobacteria. Pero sí, después lo que dijiste es inmóvil, inmóvil, si es cápsula no capsulado, si forma, una vez también preguntó qué era una espora. La Ah, espora sí, 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 son sí. estructuras que producen algunas bacterias, como por ejemplo los Clostridium, que son para aguantar las condiciones adversas, como por ejemplo el oxígeno. Entonces la bacteria se esporula. Después, nunca preguntó mecanismo de resistencia. O sea, preguntando, por ejemplo, qué es una ble, qué es una carbapenemasa. Nunca lo preguntó directamente, por lo menos en los exámenes. Después no va a preguntar, que ahí me están preguntando, o sea, en realidad no pregunta, es lo que yo veo de hace 15 años de los exámenes. No te pregunta tratamiento de la bacteria en particular. Sí te puede llegar a preguntar, por ejemplo, te pregunta clindamicina y te va a preguntar, bueno, ¿en qué bacterias podría darlo? Y bueno, y la clindamicina, por ejemplo, en todo lo que es coco gram positivo. Eh, Ahí sí te puede llegar a preguntar, con dos o tres eh, ejemplos es suficiente. En general, las familias van a servir para en general las mismas bacterias. Entonces, si me pregunta cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta, o cualquier betalactámico, y va a servir. Tengan cuidado como por ejemplo la vancomicina, que es solamente para gram positivos, o el colistin, que es solamente gram negativos, ¿sí? Acá me preguntan diagnóstico de sífilis. O sea, sífilis primaria, lo que se hace como diagnóstico es fondo oscuro del raspado de úlcera del pene o de las úlceras en la vagina de la mujer, en la cual se obtiene que observar a la bacteria en movimiento, ¿sí? Rotación, traslación, y el método es campo oscuro. En la sífilis secundaria y terciaria, como ya la úlcera se retrae sola, voy a recurrir a serología, las serologías para buscar IgG, ¿sí? Y en la congénita, cuando el niño nace, se puede, si tiene, generalmente lo que se hace es, si tiene lesiones, se hace fondo oscuro, que en general no es muy común, y se suele ir directamente a la serología. Puede tener malformaciones, no un retraso, a veces se da sífilis meningia y tienen retraso los chicos, y se lo controla en el tiempo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más me acuerde? Otra ETS. Sífilis, Profe, bueno, sí. te hago una consulta. En cuanto a las vacunas del neumonía, del estreptococo, mi profesora del teórico había dicho que la polivalente ahora tiene 20 serotipos unidos a una proteína carrier, por eso cambió de 23 a 20, porque la de 23 no está unida a una proteína carrier y la de 20 sí, y que se da una dosis en adulto, no dos. ¿Cómo es eso? Porque hoy, o sea, lo que explicaste vos es la de antes, la de 23 serotipos y que se da dos dosis. Por ahora es la que está en calendario, ¿sí? Que es lo que en general él va a tomar en cuenta. Si vos después le querés poner que existe una nueva vacuna, porque las vacunas van cambiando, por eso que él va tomando las actualizaciones. Vos podés poner la que es la 23, que existe también una vacuna y explicás esa. Hay diferentes vacunas Ah, y que van cambiando según se va buscando los serotipos que van causando infección en los adultos, en los niños, y van a seguir cambiando. Están bien Ah, las dos perfecto. igual, ¿sí? No es que, o sea,
por ahí no se considera un cambio muy drástico, que qué sé yo, que... Ah, bueno, otra vacuna que puede preguntar es la BCG, que no les dije. La BCG es una vacuna que se da una sola dosis dentro de las 48 horas. Y BCG significa bacilo de Carmín-Guerin, ¿sí? Y que viene de una cepa de Mycobacterium bovis. No se da más, Profe, por la ejemplo, ese vacuna de la sería un pertussis. error, que ustedes pongan que se da la segunda dosis a los 6 años. Eso es un error porque hace muchos años que ya no se da. Entonces ahí sí hay un error, pero bueno, un cambio que se da recientemente y bueno, no vamos a poner que está mal, ¿sí? Porque las vacunas cambian casi que constantemente. Pero la BCG sí, no vayan a poner que se da a la segunda dosis a los 6 años porque ya no se da más, se da una sola dosis dentro de las 48 horas, ¿está? Y solamente sirve para evitar tuberculosis diseminada. O sea que cualquiera de nosotros, si está en constante contacto con una tuberculosis, puede llegar a generar una tuberculosis, ¿sí? ¿Qué Profe, más? una Eh, pregunta. Digamos, si están hablando, no sé, de un antibiótico, como digamos de penicilina, yo podría decir influenza B. O sea, yo sé que hay, o sea, tiene como una resistencia, ¿cierto? Por eso tocarle ácido, ¿cómo era? Amoxicilina y ácido clavulánico. Pero entonces, si yo no me acuerdo de eso, podría decirles, es que eso de las resistencias está duro, pero eh, entonces, como... ¿Vos decís darle penicilina a una influenza B? No, por A mí- ejemplo, o sea, usarlo de ejemplo si yo no me acuerdo de que realmente es resistente. No se puede hacer, ¿cierto? Sí. y si llegás a poner algo que es resistente y no es, lo más probable es que no pase. Claro. Así que cuidado, porque la penicilina que lo toma bastante, porque es una droga que ya mucho no se da y que la mayoría se equivoca, es solamente para sífilis, estreptococos piógenes, estreptococo pneumoniae, estreptococo galactiae. Es para los estreptococos, para la otra cosa no te va a servir demasiado. Así que ojo. Ok, gracias. ¿Qué más que no me acuerdo? Después de Clostridium difficile, por las dudas, em, el diagnóstico se hace con la detección de toxinas porque es un anaerobio. Cuidado con poner cultivo y todo eso porque puedes tardar un montón de tiempo. Y es una diarrea, y es la única diarrea intrahospitalaria que necesita de tratamiento generalmente con vancomicina. Bueno, tétano no se olviden, porque o toma la bacteria o toma la vacuna, porque nombró tétano 50 veces. ¿Qué más? Botulismo nunca tomó, pero bueno, tanto que nombró tétano, no esperaría que tome botulismo. ¿Qué sé yo? Eh, Traten de hacer el examen lo más claro posible. No se explayen un montonazo porque son 5 preguntas y en general no tengan en cuenta de que uno no pone, no es que cada pregunta tiene un valor, sino que uno pone notas según el examen entero. Eh, Hay preguntas que están media regaladas, como qué es una vaciloscopía, las vacunas, porque bueno, una las estudia siempre y ya sabe que las tiene que estudiar, así que también es una pregunta dada. Si pregunta diagnóstico de tal bacteria, no se olviden de arrancar con la clínica, ¿sí? Arranquen con eso, porque además también les va a dejar hacer una pregunta un poco más desarrollada. Eh, de qué, porque yo, en general pregunta bacterias, muy rara vez pregunta enfermedades, ¿sí? A menos que sea que yo, ¿quién produce, cuál es el agente etiológico principal de faringitis? O, no sé, meningitis neonatal, no se olviden que es Streptococo agalactiae. ¿Qué más? Cuando se pregunta el Profe, método si de pronto... diagnóstico, Uy, perdón. cuando se pregunta si es un método diagnóstico, ejemplo, vacilocopía, hay que decir los pasos, no. Si te pregunta qué es la vacilocopía, que es la vacilocopía nomás. Tal. Si pregunta qué vamos a hacer el Nielsen, entonces ahí sí explicás la patología, ¿sí? ¿Cómo empezar con clínica? Bueno, el paciente que yo tiene, no sé, a ver, te tocó con neumonía el paciente presenta, por ejemplo, el diagnóstico te tocó con neumonía E. Bueno, el paciente generalmente presenta alguna patología respiratoria, como por ejemplo sinusitis, neumonía, presenta fiebre, secreción, bla, bla, bla. O sea, algunos te van a dar como para dar mucho y otros no. Esa es la realidad. Pero hay que poner un poquito de la clínica, ¿sí? Si tiene diarrea.
Metronidazol puedo mencionar, pero Chile perfectamente. Para casi todos los anaerobios, metronidazol es muy bueno. ¿Sí? Se corta en un minutito. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Muchas yo quiero gracias, hacer una profe. consulta. Sí. Sobre la parte del diagnóstico de la Escherichia coli. Por ejemplo, o sea, en general de la Escherichia coli se hace la anamnesis, el examen físico y el cultivo de la heces. O sea, ¿se No, puede decir en eso? general con Escherichia coli, con todas las gastroenteritis, si vos vas a empezar diciendo, el paciente presenta diarrea, tiene disentería, porque es característico de esa Escherichia coli, y para poder hacer diagnóstico se necesita sí o sí hacer el cultivo, porque en general la clínica va a ser exactamente la misma. Ah, ok. Ok, ¿Sí? yo porque no encontré un buen diagnóstico, o sea, para los tipos de la Escherichia, por eso te No, es que hablo son si todo es lo algo mismo, muy porque en general. general son todo lo mismo, todo lo que produce diarrea es lo mismo. De hecho, si vos no haces cultivo, nunca vas a saber quién es el agente etiológico. Ah, ok. Listo, gracias, profe. Bueno, chicos, mucha suerte, se corta. Profe, Eh, para la sí, pertusis, ¿cuál sería la vacuna? para la bordetela pertussi y la pentavalente. Después tenés la triple Ah, bacteriana, bien. esas dos. Ok, gracias, muchas Gracias, profe. Listo. Chao. Chao, chicos.